Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la primera edición de DTV Noticias con toda la actualidad parlamentaria en este día viernes, al que estamos ya llegando al final de la semana. Mi nombre es Verónica Benaim y los voy a estar acompañando hasta las 16 horas con toda la información. No voy a estar sola, por suerte, y tengo a mis costados a dos amigos y periodistas especializados en el Parlamento que conocen muchísimo y que seguro me trajeron y nos trajeron mucha información. Leo Fredes, ¿volviste? Volvimos, me gustó. exactamente, para no dejarla sola en este tema de la conducción. 2 días seguidos pegamos, conductora columnista aquí en esta dupla. Sí, bueno, ayer hablábamos de que a ver si llegaba la convocatoria a sesiones extraordinarias para el próximo lunes 24. Finalmente, en las últimas horas ya es casi un hecho la versión de que las sesiones extraordinarias serían a partir del martes 1 de febrero. ¿Cómo a partir? Se me derribó la teoría. Yo Sí. vine el lunes y dije la convocatoria va a ser a partir del 24 de enero. ¿Qué pasó ahí? Y usted pensaba, el 25 hacemos comisiones, Yo por ya ahí estaba el 27 preparadísima una sesión. para conducir la sesión. No, me parece que no vamos a llegar, me parece que no se va a concretar su sueño. Así que aparentemente sesión a partir del 1 de febrero con 7 u 8 temas que son los que se están mencionando y que ahora nuestro compañero Marcos va a ampliar. Me gusta el pase porque sí está él, Marcos Giorgetti con nosotros. Amplíe, Marcos. ¿Cómo te va, Vero? Un gusto. Gracias, Fredes, por pasarme la responsabilidad y la pelota. Sí, hay un tentativo de parte del Gobierno Nacional, que obviamente es el que debe disponer del temario en las sesiones extraordinarias. Como bien fuimos señalando durante la programación de esta semana, la primera idea del Gobierno era llamar para el 24 con una firma ahora, a fin de esta semana, es decir, hoy viernes. Hoy viernes, seguramente, sí. O el fin de semana. Pero la firma del decreto finalmente podría estar los primeros días de la semana próxima, convocando a partir del 1 de febrero a un temario que, si querés, lo compartimos. Decime, y si no, en otro momento. Así por arribita, decime. Sí, un tentativo, porque puede haber ingresos de último momento, pero en general son mayormente los proyectos que venimos señalando también los que tiene intenciones el gobierno de convocar. El primero, la Ley de Desarrollo Agroindustrial. El segundo, la Ley de Régimen de Promoción para la Industria Automotriz. Sí. El de Movilidad Sustentable, también que tiene que ver con la industria automotriz. Que lo explicó Leo ayer, mira. Exactamente. Un cuarto, que está en el Senado, que es el régimen de promoción a los hidrocarburos. Trabado en el Senado, con debate en comisión pendiente, con algunos cambios a realizarse, si quiere el Frente de Todos conseguir la adhesión de algunos aliados importantes en este contexto de los números en el Senado. El quinto, la reforma del Consejo de la Magistratura. El sexto, la promoción del cáñamo industrial y del cannabis medicinal. Y séptimo, una actualización de la ley de HIV. Estos son más o menos, también podría ingresar algún otro proyecto de orientación económica, que son en su mayoría los que están presentes en principio en lo que tiene intenciones de convocar el Poder Ejecutivo. Ajá. Una de las cuestiones que parecía quedar afuera es la ley de compra argentino, que es la modificación de la ley de 2018, aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri. Parece que eso quedaría afuera. Otra de las cuestiones es, me parece, ¿no? La gran pregunta. Hago acá la gran Pato Méndez, que es como mi gurú en la conducción, ¿no? La pregunta es, ¿por qué demora tanto el gobierno en llamar a las sesiones extraordinarias, Leo? No, buena pregunta, sí. Demora, me parece, porque... ¿Quiere mandar un mensaje directamente al presidente? Podemos chequear. No, porque terminó el año como terminó, con la sanción del presupuesto, sin acuerdos parlamentarios, con un nuevo escenario que el oficialismo todavía está analizando, a ver cuáles van a ser los aliados, cuáles no, qué proyectos pueden prosperar. O sea, recordemos que la Cámara tiene una nueva composición desde el 10 de diciembre, solo se intentó aprobar presupuesto, después finalmente salió bienes personales, pero en lo poco de andar que lleva la nueva composición, los acuerdos y la posibilidad de consensuar no parecen fáciles. Ese puede ser uno de los condicionantes. ¿Y cuántas chances tenía el Frente de Todos de realizar alguna sesión en enero? Con los números actuales... Bueno, estaban todos a la expectativa a partir del 17 de enero, ¿no? Los legisladores tenían... Sí, exacto, la segunda quincena. Atentos, no se vayan a ningún lado. ¿No? Pero con yo haría algunas salvedades que también lo venimos mencionando. Se tienen que conformar las comisiones. Sí. Hay que sacar dictámenes de muchos de estos proyectos que quiere tener sanción
el gobierno. Yo no, más allá de que quizás a fines de enero, si se convocaba con tiempo y apurando muchísimo los trámites en las comisiones, podrían haber llegado a alguna sesión. Era difícil también contar con el 100% de los diputados presentes, propios, y además, en este contexto, los números actuales que quedaron desde diciembre, además necesitaba tener acompañamiento por parte de la oposición. Y un antecedente que después ampliamos si querés, pero desde el 83 que volvió la democracia hasta hoy, en todos estos años solamente hubo sesiones en 4 eneros. Es verdad, bueno, pero en momentos muy críticos. En momentos muy críticos, en el 84 porque había que recomponer toda la legislación después de la dictadura, en 2001, alguna en 2010 y... En 2002, ¿no? Enero de 2001, en diciembre, enero de 2002. El año pasado hubo una por el 22 de enero, me parece, aproximadamente. Sí, 28 de enero. Y después estuvimos la sesión, pero ya era en el periodo ordinario el día sábado, casi en fines de marzo. Por eso decía, fue en 28 de enero, casi febrero fue la del año pasado. Bueno, estamos un poco... Estamos cerca. Estamos cerca, pero ¿no? No nos demos por vencidos. 38 años que llevamos de democracia. En 38 años solamente 4 sesiones en enero. Ahora, a mí me parece que hay una situación con el temario, ¿no? Siempre. El gobierno me parece que sabe que si convoca una sesión extraordinaria donde, por ejemplo, está el cáñamo industrial o el cannabis medicinal a nivel industrial, sabe que ahí tiene un consenso que no va a tener un inconveniente. Pero si en el mismo temario te pone el consejo a la magistratura... Y son sesiones distintas, creo. Y son trámites distintos también. Yo creo que el consejo de la magistratura además requiere de un trabajo de comisión de varias semanas. Sobre todo por las cosas que ya está marcando la oposición con proyectos propios. Evidentemente ahí hay cuestiones que quiere discutir la oposición y eso creo que demoraría un tiempo también de debate en comisión, tanto en el Senado, la comisión del Senado, como en las comisiones de diputados. No creo que se apruebe tan rápido, pero obviamente el gobierno necesita ganar tiempo debido a los plazos que ha impuesto la Corte Suprema de Justicia para este proyecto. Es decir que si se respetara lo que ordenó el Supremo Tribunal, debería tener una sanción definitiva en ambas cámaras antes de abril de este año, así que cualquier mes que pueda ganarle a la discusión en las comisiones para el gobierno es importante. Va a ser relevante. 15 de abril es el plazo que puso la Corte con ese tema, que vos vas a estar detallando a lo largo de este programa. Me encantan las explicaciones de Marco Giorgetti, así que vamos a estar atentos esperando esa columna. Ahora me voy a poner los anteojos porque nos vamos a ir a la provincia de Santa Fe. Y en Santa Fe, del otro lado, está el diputado del PRO, Angelini. Bueno, nos está escuchando. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien por acá. Bueno, de este lado, Verónica Benaim, está Marco Giorgetti y también Leo Fredes. Estamos aquí para saber un poco, si nos puede contar, por qué cree que se está demorando el llamado a sesiones extraordinarias. Creo que hay un conflicto dentro del propio gobierno que no se pone de acuerdo en los temas y cómo avanzar en cada uno de los temas con respecto al temario que se declaró o se dictaminó para ir a extraordinarias, y eso hace que se demore, que primero iban a ser la segunda semana de enero, después el 20 de enero, y todavía estamos en veremos, y yo no creo que la semana que viene, lamentablemente, haya sesión. Como que se va desinflando, ¿no? Esto de las fechas tentativas, van cada semana, cada día se va desinflando la posibilidad de que se concrete. Sí, porque aparte hay temas importantes. También, además que una vez que se ponga de acuerdo el oficialismo, recordemos que también nosotros como oposición lo que pedimos es que se establezcan mecanismos y puentes para generar consensos, si no vamos a entrar en un conflicto, sesiones larguísimas, sin llegar a buen puerto. Y hoy me parece que es importante que haya diálogo, que haya acuerdos, y donde no hay acuerdos, pero que por lo menos se hagan todos los esfuerzos posibles por llegar a ellos. Claro. Angelini, si yo le digo los proyectos del posible temario que están circulando, usted me tiene que decir, este sí, este no. Le digo, por ejemplo, cáñamo industrial, ¿le parece que es una iniciativa que puede tratarse en extraordinarias?
Se te entrecortó. Si yo le enumero los proyectos que podrían ingresar en extraordinarias que el gobierno tiene, digamos, ahí en el tapete, y le digo, cáñamo industrial, ¿puede ingresar en extraordinaria? ¿Sí? Sí, puede Sin ingresar. problema. Aparte, a ver, yo reconozco que el temario de extraordinarias es un temario que mayormente tiene que decidirlo el presidente de la Nación. Yo soy muy respetuoso de la cuestión institucional y me parece que eso está bien. Lo que yo insisto es en tratar de buscar acuerdos en cada uno de los temas. Aún en Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Exactamente, digamos, tratar de buscar acuerdos. Si no hay acuerdos, bueno, se buscarán los votos, pero me parece que el mayor esfuerzo es en buscar acuerdos, independientemente de los temas que se traten en extraordinaria. Pero perdón que te corté en lo que yo quería pimponear un poco y me lo derribó, sí, claro. Pero bueno. Se entendió, porque en realidad mi pregunta era, uno interpreta y analiza y dice, bueno, sí, cáñamo industrial no debería haber dificultad, pero sí en temas más complejos como Consejo de la Magistratura. Si Alberto Fernández convoca una sesión, por ejemplo, para el 3 de febrero, no, espero que no caiga fin de semana, pero para el 3 de febrero, y pone en el temario de esa sesión ese día cáñamo industrial y pone Consejo de la Magistratura, está en un problema. Exactamente, porque va a haber en uno probablemente una buena predisposición para discutir y en el otro no va a haber acuerdo, primero digamos, es un tema que, como recién decían, me parece que amerita y va a ser necesario mayor debate. Lo mismo que consenso fiscal. Personalmente yo no estoy de acuerdo con consenso fiscal. Ahora, eso no quiere decir que el presidente quiera avanzar con ese tema. Sí, diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Uno de los temas que argumenta el oficialismo dice, bueno, lo que pasa es que la oposición, particularmente Juntos por el Cambio, tiene muchos interlocutores, tiene 10 bloques diferentes que forman el interbloque y se hace difícil tener un interlocutor y compiten para ver quién es más opositor. Ese es un argumento oficialista que se lo estoy trasladando. ¿Ustedes qué piensan de eso, usted particularmente? Mira, la verdad es que cuando han querido dialogar, se ha podido conseguir sin ningún problema dialogar. Nosotros, si algo nos critican nuestros propios seguidores, es que estamos dispuestos y creemos en el diálogo. Ahora, me parece que el mayor problema, y esto es de público conocimiento, lo están teniendo internamente ellos, la propia coalición de gobierno. Con nosotros quieren dialogar Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López, Margarita Stolbizer, son los 4 bloques mayoritarios dentro de lo que es Juntos por el Cambio, y no va a haber con esos 4 interlocutores, o te diría con alguno menos también, se va a llegar a algún acuerdo. No son 10 ni mucho menos. Bien, diputado, le aprovecho que mencionamos el tema Consejo de la Magistratura. Si bien está en el Senado el proyecto, desde la bancada de Juntos por el Cambio, el diputado Mario Negri, que usted lo menciona como uno de los interlocutores importantes del interbloque, presentó un proyecto diferente al del gobierno, y también hay otras iniciativas, incluso en el PRO, del diputado Tonelli. Tonelli, sí. ¿De qué ustedes, no sé si tienen una opinión formada de cara a lo que puede ser ese debate que tiene tiempos exiguos para el Congreso, que debe definirlo rápidamente en los primeros meses de este año, si ya tienen una evaluación, si van por alguna modificación en particular a lo que propone el gobierno? Sí, la verdad es que nosotros nos sentimos muy bien representados por Pablo Tonelli, en todo lo que tiene que ver con temas judiciales, y realmente apoyamos la iniciativa de él, entendiendo de que una iniciativa puede surgir o puede sufrir modificaciones, o que temas que están en el proyecto de Pablo Tonelli pueden ser incorporados en el proyecto del oficialismo. Esto es probablemente lo que alguna vez hemos discutido con el tema del presupuesto, o con el acuerdo en aquel momento, con el apoyo a las negociaciones con los acreedores externos. Depende si el gobierno quiere ganar con la mitad más 1, o si quiere hacer una demostración de fortaleza institucional
de cara a las negociaciones o de cara a cualquier tema de futuro. Nosotros creemos que cuando uno quiere dar una sensación de mediano y largo plazo, tiene que acordar con la oposición. ¿Eso significa rendirse a la oposición? No, nada que ver. Eso significa que si hay algunos puntos en donde no se está de acuerdo, tratar de ver, y como dice la palabra negociación, la negociación ¿qué es? Ganar en algunas cosas y ceder en otras, de ambos lados. Sí, ahora, si ellos quieren llevarse todo para su casa, ahí lamentablemente va a ser imposible. Angelini, le quería consultar con respecto al proyecto de agroindustria que también está en el temario y usted es un referente en el sector agro en la provincia. Bueno, ¿cómo ve esta iniciativa que presentó la Casa Rosada? Bueno, yo personalmente presenté un proyecto también para, en el marco de la emergencia que estamos pasando. En el interior se está sufriendo una sequía enorme, hay muchas provincias que van a declarar la emergencia hídrica y la emergencia agropecuaria, y eso afecta directamente al pequeño y mediano productor. No estoy hablando de las grandes corporaciones ni de las grandes chacareros, estoy hablando del pequeño y mediano productor. Y yo siento que muchas veces la política discute cosas que están a destiempo de las emergencias que tienen hoy uno de los principales motores que tiene nuestra economía, que es el campo. Ahora, si no hacemos algo urgente con respecto a esta sequía, va a haber miles de pequeños y medianos productores que en las buenas el Estado saca más del 60% de su producción, y que en las malas esperan estos productores, y esperamos todos, que por lo menos le saquemos el pie de encima de la cabeza. Por eso es que mi propuesta, más allá de yo estar en contra de las retenciones en términos, generales, y que quiero apuntar a una eliminación de las retenciones, yo quiero que en las zonas de emergencia se eliminen las retenciones por este año, por esta campaña, para alivianar la carga tributaria que tienen todos estos productores. Claro, es entendible, ¿no? El tema de la sequía es algo que sucede también todos los años, y más allá de declarar una emergencia económica, no sé, hay otras cuestiones además de esto de eliminar las retenciones que se podrían trabajar o tratar, algún tipo de política específica, al menos para prevenir. Sí, hay distintas propuestas que tienen que ser graduales, pero todo tiene que ver, Argentina lamentablemente tiene un déficit fiscal muy grande, gasta más de lo que le ingresa. Entonces, vos cuando gastás más de lo que te ingresa, tenés tres maneras de cambiarlo. O sea, de cubrirlo, a través de la deuda externa, a través de mayor cantidad de impuestos o a través de la emisión monetaria. Si no, tenés que optimizar los gastos del Estado, ser más eficiente en el gasto del Estado. O sea, es la frazada corta. Por eso es muy importante entender de que nosotros tenemos que apuntar a que si hay un productor que duda en invertir en la Argentina, en sembrar en la Argentina, que lo haga. Porque lo que va a pasar si seguimos golpeando a los que tienen la posibilidad de invertir en nuestro país, lo que va a pasar es que nadie va a terminar pagando impuestos porque no va a haber nadie que invierta en nuestro país. Claro. Diputado, lo quiero cambiar de tema un poco más en la parte política. Usted ocupaba un rol en la mesa de Juntos por el Cambio como representante del interior, como autoridad del PRO. ¿Cómo ve esta nueva institución, este nuevo formato de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio con nuevos integrantes? ¿Cómo se ha trabajado durante estos últimos meses, que ha sido una novedad la nueva conformación de la mesa? Me parece que sigue representando la actualidad de Juntos por el Cambio. Y en eso es muy importante. Nosotros tenemos que ser dinámicos, no tenemos que ser estáticos. El que a lo mejor estaba hasta diciembre del 2021, hoy no está, pero no hay que ofenderse, ni enojarse, ni nada por el estilo. Lo que nosotros tenemos que darle prioridad es a que dentro de esa organización discutir todos los temas, no siempre ponernos de acuerdo, porque tenemos distintos orígenes, distintas posiciones, y lo que sí tenemos que priorizar a partir de esas discusiones es la unidad para llegar con lo más unidos posible de cara al 2023. Esa tiene que ser nuestra prioridad,
y entender y convivir en las diferencias. Y mientras de esas diferencias salgan lo menos posible a lo público, ideal. A algunos les cuesta un poquito más. Diputado, en el armado institucional, en ese mismo sentido, quedó pendiente en diciembre la jefatura del interbloque aquí en Diputados, porque había alguna resistencia de el nuevo espacio de evolución, del radicalismo a la figura de Mario Negri. También hay que tener en cuenta que el PRO tiene mayor cantidad de diputados que la Unión Cívica Radical. ¿Ya hay alguna conversación para empezar a zanjar ese tema? Mira, yo me sentí siempre muy cómodo con Mario Negri, la verdad es que no tengo ningún problema de seguir con él, y al mismo tiempo nosotros estamos impulsando a Cristian Ritondo, que me parece que es una persona que tiene muchísima experiencia, ha tenido la capacidad de diálogo que muchas veces se le recrimina y otras se le exige al PRO y a Juntos por el Cambio. Así que, bueno, yo me siento muy cómodo con cualquiera de los dos, y si es Cristian Ritondo, además de sentirme cómodo, voy a estar contento porque es de mi partido. Yo igual creo que la fortaleza de Juntos por el Cambio no es hacer partidismo, sino que es entender que tenemos una coalición que es un número muy importante de diputados y que hay que respetar el origen de cada uno y la pertenencia de cada uno, y a partir de ahí trabajar en la búsqueda de los mejores propuestos, los mejores proyectos para la Argentina. Diputado, va a haber una reunión entre Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, y Mauricio Macri, el expresidente de la Nación. ¿Qué expectativas hay frente a este encuentro? ¿Qué cree que van a tocar algunas cuestiones o delinear medidas o lineamientos justamente para hacia adentro de Juntos por el Cambio? ¿O el PRO específicamente? Mirá, tal vez. Mauricio y Horacio se juntan permanentemente. Entiendo que muchas veces lo que se trata de buscar es la novedad, y de una reunión de Mauricio y de Horacio va a ser difícil buscar una novedad, porque son personas que hace más de 20 años que trabajan juntos, que cuando compartían la jefatura de gobierno, Mauricio como jefe de gobierno y Horacio como jefe de gabinete, tenían un diálogo permanente. Después, cada uno desde su lugar, ese diálogo siguió existiendo y siguió estando, algunas veces con posiciones distintas. Y es lógico, porque Mauricio tiene una visión sobre determinados temas y Horacio probablemente tenga una misma visión, pero muchas veces cuando vos sos o tenés un cargo ejecutivo, tenés que poner en la balanza otros temas que no siempre tienen que ver con la visión que uno tiene. Así que, pero la relación entre ellos es muy buena. Como dije antes, puede haber algunos temas en donde no se coincida 100%. Diputado, en la última sesión del año pasado, hace un mes justamente, ahora, en bienes personales, hubo una iniciativa de Juntos por el Cambio que pidió tratar bienes personales. Finalmente fue el oficialismo el que terminó aportando el número para que esa sesión pudiera tener quórum, y se terminó en un texto más cercano al buscado por el Frente de Todos, por ausencias de Juntos por el Cambio, que ya fueron renombradas, además de una por COVID. Le pregunto, ¿se está pensando en posibilitar que aquellos diputados que tengan COVID puedan participar de las sesiones de alguna manera? ¿Lo van a plantear para que no perder por allí una presencia por este tema? Y dos, si hicieron algún análisis de esa situación. Mira, yo no tengo una decisión o una posición muy estudiada sobre este tema. Yo creo que aquel que está imposibilitado de ir a una sesión por algún tema particular, por ejemplo, tener COVID, no puede hacerlo de forma virtual. No es lo mismo y no tiene... A ver, en la pasada nos tocó una mala a nosotros, pero me parece que puede pasarle a cualquiera de los bloques esto. Yo insisto, me parece que tener la presencialidad es muy importante, y además es algo que la sociedad nos exige, que estar en el Congreso de la Nación presente, dando los debates que corresponden. Y diputado, quizás no sé si va a poder
confirmármelo porque se ha hablado mucho durante las últimas semanas, ha habido mucho ida y vuelta, pero desde la oposición, ¿ya le cierran la puerta a la posibilidad de reunirse con Guzmán o todavía hay alguna mínima chance de que se vuelva a reflotar el diálogo con, en este caso, el gobierno nacional? No, yo no te puedo hablar por todo, pero me parece que la reunión es necesaria y la reunión se tiene que hacer. Me parece que si nosotros hablamos, nosotros queremos saber qué plan se está pensando del Ministerio de Economía o desde el oficialismo para la Argentina. Y después hay poco margen para quejarse si uno no va a una reunión. Yo creo que fue un error estratégico y clave de parte del oficialismo no haber hecho esa reunión, no haber cumplido con la palabra tanto de Sergio Massa como del presidente de la Nación y haber roto los vínculos y el diálogo con la oposición en este tema. ¿Y usted cree que deberían estar dispuestos desde Juntos por el Cambio los jefes de bloque y los gobernadores en aceptar e ir al ministerio o tiene que ser el Congreso el lugar? Que sea en un café a la vuelta del Congreso, no pasa nada. O en tal vez cualquier lado. un asado vendría mejor. Sí, un asado. ¿No? Un asado estaría mucho mejor. Está muy caro el asado. Sí. Pensaba, no, pero hay precios cuidados. Hay cortes que están en... Claro. No, le preguntaba, así como tuvieron la impronta de bienes personales a fin del año pasado y en su momento cuando se intentaba debatir una agenda habían planteado desde Juntos por el Cambio boleta única o emergencia educativa, ¿con qué proyectos podemos esperar que Juntos por el Cambio a partir de marzo intente marcar agenda? Bueno, me parece que boleta única, yo tengo un proyecto presentado de boleta única, me parece que no hay excusa para no implementar la boleta única a partir de las próximas elecciones. Ficha limpia es un tema que, ¿por qué vamos a discutir ese tema? O sea, que quien esté en contra de ese tema quiere decir que está preocupado por su condición. Así que me parece que son temas que le agregarían institucionalidad y mayor transparencia a la democracia argentina. ¿Cómo está, diputado, la situación en su provincia con respecto al COVID, la situación de... Iba a decir es la pregunta del verano, pero bueno, lamentablemente está atravesada por la pandemia. ¿Cómo está el tema de los testeos, la vacuna? ¿Se está aplicando ya la tercera dosis? La vacunación está muy bien. La vacunación está muy bien. Afortunadamente en la Argentina tenemos una cultura pro vacuna y eso es muy positivo y yo creo que va a ayudar a que haya muchas menos muertes frente a la enorme cantidad de casos que hay. Así que eso yo creo que dentro de lo malo es una buena noticia. Claro. Pedirle a todos los que no se vacunan, que se vacunen. Yo no estoy a favor del pasaporte sanitario, no estoy a favor de la obligación, no estoy a favor de la obligatoriedad de la vacuna, en una vacuna que está en fase de prueba todavía. Cuando se terminen las fases, sí creo que hay que ir hacia ese proceso. Ahora, como mensaje, digo, vacúnense, muchachos. No sean boludos, básicamente. Me gustó contundente. Muy claro, sí. Giorgetti, le queda la última pregunta. Yo se la di a Leo, pero hoy que soy la conductora se la voy a dar a Giorgetti. Le pregunto entonces por un proyecto de ultimísimo momento, pero que ingresó por el Senado, y hay un sector del kirchnerismo que está motivando la vuelta de, al menos en una cuota, del fútbol para todos. ¿Qué piensan sobre este proyecto y obviamente sobre el momento en que es presentado en el Congreso? Nada es gratis, todo se paga, alguien lo paga. No caigamos en que es gratis. Lo mismo que cuando te dicen que te dan gratis, no sé, algo. Alguien lo está pagando a partir de sus impuestos. Mayormente, mira, yo siempre hago, por ejemplo, el tema del gas, el subsidio al gas. Todos los que tenemos gas de red recibimos un subsidio al gas. ¿Sabes quiénes son los que aportan para subsidiarme a mí, que yo tengo, a mí y a una enorme cantidad de millones de argentinos que tenemos gas de red? El 40% de la Argentina que no tiene gas de red con sus impuestos. La verdad que son incongruencias que tiene nuestro país y que tenemos que
en serio estar muy firmes en contra de estas cosas. No estoy a favor del fútbol para todos y del fútbol que se diga que el fútbol o la televisación del fútbol es gratuita. Es falso. Fredes, tenés una más, me parece. No, estamos bien, yo creo, con lo que le hemos preguntado. Sí. Te daba el honor, te daba el... Bueno. No, diputado, yo tengo la última, porque se presentó un proyecto de ley de un legislador correntino de su espacio político y justamente incorpora en esta iniciativa a la provincia de Santa Fe. Él propone la creación de una policía de hidrovía. No sé cómo ve esta posibilidad, ¿no? Para las distintas provincias, ¿no? Corrientes, Santa Fe. Yo creo que la hidrovía tiene que ir a un proceso de cómo se manejan en distintos países del mundo. Ningún país del mundo autogestiona la hidrovía. Es un sistema tan complejo, tan difícil, que tiene tan poco margen y muy profesionalizado, que hay tan solo 5 empresas en el mundo que se hacen cargo de esto. Yo siento también de que hay poco margen para la creatividad en este tipo de cosas. Hay que hacer lo que ya está demostrado que funciona y funciona bien. Hoy, obviamente, la concesión en Argentina, que estaba terminando y ya se había terminado hace varios años, no funcionaba bien porque había quedado obsoleto. El contrato ya estaba, los mantenimientos no se hacían de la manera que se tenían que hacer y demás. Se tiene que hacer una licitación y que estén incorporados absolutamente todos los controles que tiene que haber por parte del Estado, pero que al mismo tiempo sea una empresa que esté especializada en el tema y no novatos que vayan ahí a ocupar un lugar. Totalmente. Bueno, Federico Angelini, gracias por haber participado de esta tarde en DTV Primera Edición. Seguramente contaremos con usted en los próximos días. Así que, bueno, muchas gracias y que tenga un lindo viernes y un hermoso fin de semana. Muchas gracias a ustedes y esperemos que llegue la lluvia, porque acá en Rosario nos han mentido. Nunca llegó la lluvia, desde la semana pasada que nunca llegó la lluvia. Mirá qué dato, porque acá llovió, pero mirá, no sabía que allá no... Bueno, ojalá que... No, en Rosario no llovió absolutamente nada, así que estamos preocupados. Ahora acá Giorgetti va a hacer el baile de la lluvia para colaborar con Santa Fe. Wow. Gracias, diputado. Hasta luego. No, Giorgetti no va a hacer el baile de la lluvia. Claramente que no va a hacer el baile de la lluvia. Él se dedica a cuestiones mucho más serias. Como por ejemplo, Fredes, a los distintos proyectos que hay presentados para renovar el trabajo del Consejo de la Magistratura. Estábamos diciendo al principio del programa que hay un plazo que puso la Corte Suprema de la Nación hasta el 15 de abril para modificar al menos la integración de este cuerpo legislativo, no es legislativo, perdón, de este cuerpo del Estado, que pertenece básicamente al Poder Judicial. Exactamente, sí, porque se había modificado el número durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Finalmente la Corte dijo que hay que volver a una composición mayor. En 2006. Sí, exactamente, en ese gobierno. Entonces hay que volver a una composición mayor. Ahora hay proyectos del oficialismo, hay proyectos de la oposición y seguramente será uno de los temas extraordinarios. Y él es uno de los más puntillosos para mi gusto, a quien admiro mucho, y hizo un repaso de las diferentes iniciativas y cuáles son las diferencias. Giorgetti. Sé que cuento con la participación de ustedes, que me van a ayudar. Yo traje un poco una comparación de los proyectos más importantes. Obviamente el Ejecutivo, que apoya al oficialismo del Gobierno Nacional, y el del presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical, de Mario Negri, que fue presidente del interbloque hasta no hace mucho tiempo de Juntos por el Cambio. Y que presentó su iniciativa la semana pasada. Exactamente, hace muy poquito tiempo. Por eso la novedad es esta iniciativa de Mario Negri, que viene un poco a representar la mayor cantidad de diputados de la oposición que se han manifestado. También está la iniciativa de Pablo Tonelli, como decía Federico Angelini, del PRO. De ahí, de la discusión de estos proyectos tendrá que salir el acuerdo. Número de integrantes. La Corte dice que la representación actual tiene un exceso de representación política. Ese es más o menos el punto, que es que la reforma que presentó Cristina Fernández de Kirchner como senadora y que se aplicó en 2006 cambió la composición de 20 miembros, la bajó a 13,
y dejó un número elevado de representación política en esa composición. ¿Qué hace el proyecto del Ejecutivo? Sube de 13 a 17 la cantidad de miembros, y el proyecto de Mario Negri sube a 20 los 13 actuales. Vamos un poco a la composición en sí. Poder Ejecutivo, en el proyecto de Poder Ejecutivo, 3 senadores, 3 diputados y un representante a cargo del Poder Ejecutivo. Total 7. 7 políticos. 7 políticos. 7 de la representación política en total. Claro. Los mismos 7 que hay hoy, con 3 en total. Es decir, más del 50% hoy en día son de representación política. Juntos por el Cambio, con el proyecto Negri, pasa a 4 senadores, 4 diputados, es decir, sube un senador, sube un diputado, cada Cámara tiene un representante más, y sigue con un solo miembro a cargo del Poder Ejecutivo. Del total, de los 20, 9 son de representación política, es decir, menos de la mitad. Cambia sustancialmente ambos proyectos la representación política dentro del Consejo de la Magistratura, pero con un dato, que es que el proyecto del Poder Ejecutivo cambia más en el sentido de lo que pide la Corte. Es decir, el proyecto del Poder Ejecutivo tiene un 41% de representación política con esta composición, 7 de 17, y el de Juntos por el Cambio de Mario Negri, 9 de 20, sería algo así como el 45% de la representación política en la conformación total. La diferencia también, y vamos acá a juristas y académicos, está en esta placa. En ese punto, claro. El Poder Ejecutivo, el proyecto del Poder Ejecutivo, 4 jueces, 4 abogados, 4 de los colegios de abogados con matrícula federal y 2 académicos / científicos. Del total estamos hablando de 10 de 17, que son parte de juristas y académicos, y el proyecto de Juntos por el Cambio tiene la mayor diferencia aquí, que mantiene el lugar del presidente de la Corte dentro de la conformación, que es uno de los puntos que tenía la ley antes de la reforma del 2006. Es decir, la conducción del Consejo de la Magistratura en su Que totalidad. hoy se elige el presidente. Claro, que hoy en realidad está a cargo de un académico. Hoy está a porque cargo hoy de un el académico. presidente del Consejo de la Magistratura es Diego Molea. Sí, de la universidad. Ex rector, claro. De Loma de Zamora. De Loma de Zamora, exactamente. De Mis Pagos. ¿Lo conoces vos? No lo conozco, pero es de Loma de Zamora. Sí, es de ahí. Sí, de y lo Tus marcamos Pagos, sí, porque totalmente. corresponde. Presidente de la Corte, como decíamos, presente en la conformación, 4 representantes de los abogados matriculados, 4 jueces y 2 representantes de las facultades de Derecho. Los académicos tienen que ser también del ámbito del derecho en el proyecto de Juntos por el Cambio. Hay que hacer una salvedad que está presente actualmente, es que aún los que nombra el Poder Ejecutivo y los que nombra el Congreso tienen que ser abogados. No puede un senador, también por un conflicto que se dio con el nombramiento de un senador que era Ruperto Godoy de la provincia de San Juan, que no era abogado, la Corte terminó fallando y quitándole su lugar en la magistratura y fallando que debía ser abogado sí o sí cada uno de los miembros de la Corte. Y además hubo un problema enorme hace unos años atrás con Tonelli, ¿no? ¿Se acuerdan la silla de Tonelli? Ahí hubo una disputa de cómo era, de quién era el lugar de con respecto a la conformación de la Cámara de Diputados. Claro. Eran los primeros años de Cambiemos, donde el Frente para la Victoria le disputaba la primera minoría con Tailade ahí, a Cambiemos. ¿no? Era Tailade. Y hubo una interpretación que hizo Cambiemos en su momento de la ley y se quedó con una banca más en el Consejo. Y después el kirchnerismo hizo la misma interpretación y salió Tonelli. Claro, exactamente. Bueno, eso no sé si está saldado en las iniciativas. No, eso no está queda saldado para la política. Es una discusión legislativa dentro de la Cámara de Diputados que debe definir de quiénes son los lugares. Ahora lo que pregunto es, vos que estuviste así inmiscuyéndote en los proyectos detalladamente, el de Negri tiene 20, o sea que allí el presidente del Consejo de la Magistratura toma mayor peso porque es un número par, mientras que no el lo había actual... pensado. No solo, eso obviamente no está... define los empates, decís. Claro. Totalmente. Un cuerpo colegiado así, con un número par, el presidente tiene muchísimo más valor que en el de 13 actual o en el de 17 que propone el oficialismo. No lo había pensado. Es un muy buen detalle que además sea el presidente de la Corte. En el contexto y la discusión
política actual con marchas de parte del oficialismo contra la Corte Suprema de Justicia y contra la figura del presidente. Claro, convocadas para el primer día de febrero, ¿no? Exactamente. Y el proyecto de Mario Negri apareció en un momento donde esas convocatorias empezaban a tomar luz en la opinión pública. Obviamente no lo habrá hecho un día para el otro, pero estamos en un contexto... El timing era un poco... El timing de presentarlo tiene que ver estamos en un contexto donde el oficialismo cuestiona mucho a la Corte Suprema de Justicia y desde la oposición la defienden públicamente, y este proyecto viene también a hacer un apoyo a la presencia de la Corte en el Consejo de la Magistratura, que es algo que remarca todo el tiempo nuestro colega Pato Méndez. La Corte tiene un presupuesto de 20.000 millones de pesos y el Consejo sustancialmente mayor. Tal cual. Es una discusión política, pero también de manejo de una caja importante. El Consejo de la Magistratura maneja muchísimo más plata, más dinero público que la Corte Suprema de Justicia mismo. Exactamente. Paridad de género, una de las novedades que incorpora el proyecto del Ejecutivo es que todas las ternas que estuvimos viendo, cada una de las representaciones, tienen que respetar la paridad de género, tanto de las elecciones dentro del Congreso como juristas y académicos, y es algo que también retoma Juntos por el Cambio con el proyecto de Mario Negri y también lo incluye. Eso es una novedad que está presente en los dos proyectos y que seguramente esté en el consenso que se pueda alcanzar. Un punto en común al menos entre las dos iniciativas. Un punto en común, yo creo que la diferencia más importante, ambos bajan debajo del 50% de la representación política, obviamente haciendo caso a lo que falló la Corte. La discusión va a estar en la presencia del presidente de la Corte o no. El Frente de Todos no lo tiene en el proyecto del Ejecutivo, la oposición lo incorpora y eso es muy importante, y también es importante remarcar que Juntos por el Cambio podría bloquear la sanción de algún proyecto y se volvería a la ley previa al 2016, que es bastante parecida a la iniciativa de Mario Negri. Claro, a la que presenta Mario Negri. ¿Por qué? Porque la Corte dice, si ustedes no lo resuelven legislativamente, pone, ya directamente la propuesta de volver a la anterior, a 2006, y que justamente sea esa con el presidente de la Corte presidiendo el Consejo de la Magistratura. Y ahí me parece que va a ser clave el papel que jueguen los 23 diputados que integran las otras fuerzas, que no son ni Juntos por el Cambio ni el Frente de Todos, y que van a ser los que terminen definiendo este proyecto, seguramente porque están muy ajustados los números y muy radicalizadas las posiciones. Ahora le pregunto a los dos, ¿por qué? Porque también hay otro debate que se suscitaba en cuanto al trabajo del Consejo de la Magistratura, específicamente de los legisladores, que en algún punto dicen, la verdad que es un trabajo muy importante, que lleva mucho tiempo y a veces nos agarra trabajando también las cuestiones parlamentarias. ¿Qué pasa con eso? Yo no hago un seguimiento muy de cerca del tema judicial, ni cómo trabaja el Consejo de la Magistratura, pero desde lo parlamentario es un lugar que ansían muchos porque da poder. El Consejo de la Magistratura, básicamente, a los legisladores, estar ahí siendo tan pocos lugares, para 257, para 72 senadores, 257 diputados, que haya 6 lugares, 8 lugares, dependiendo cómo quede finalmente, es un lugar de poder. Normalmente van diputados de peso, senadores de peso, y tienen es un lugar muy importante para el control de la justicia. Totalmente. Es un lugar que le da mucho poder y no está muy presente en la disputa política cuando están esos lugares vacantes. El problema es, generalmente tienen reuniones por la mañana, ahí cerca de tribunales, en Calle Libertad, si no me equivoco, está ubicado el edificio, y son por la mañana los martes, los miércoles, pero a veces también se cruza con el trabajo de las comisiones y los proyectos y las sesiones que hay en el Congreso, por eso había ahí una evaluación de si un diputado que forma parte del Consejo de la Magistratura no tiene que quedar un poco más libre y disponible. De acá de las comisiones. Exactamente. Sí. Yo había hablado con Graciela Camaño alguna vez por algún tema parlamentario y ha estado saliendo del Consejo de la Magistratura algún martes, algún jueves. Un día que por ahí había comisión aquí a las 2 horas o a la hora de determinada una cosa. Como que uno no puede estar en 2 lugares a la vez. Exactamente. No se puede, ¿no? ¿Se puede o no se puede? No se puede. Debatimos eso, ¿no? Está confirmado. Científicamente. Exactamente. Otro detalle que es bien interesante sobre la discusión y los cambios que puede llegar a pedir la oposición es que el proyecto entró por el Senado. Recordemos que está en el Senado. Sí, es verdad.
y que ahí podría conseguir el número con mayor facilidad con los aliados del oficialismo, y en caso de que la oposición logre incorporar un cambio en la Cámara de Diputados, debería volver al Senado. Claro, es un camino largo. Es un camino largo y creo que el gobierno lo evaluó eso a la hora de mandarlo primero por el Senado, viendo que las iniciativas presentadas que proponen cambios aparecen desde la Cámara de Diputados, donde tiene más peso la oposición, donde podría hacer alguna incorporación. Obviamente, cualquier cambio que le introduzca al proyecto, la última palabra la tendrá el Senado, que es la Cámara de origen del proyecto. No me parece un detalle menor por dónde ingresó el proyecto. Y además iría una comisión que, si renueva su autoridad, sería Parrilli, la Comisión de Justicia. Oscar Parrilli era el que la estuvo presidiendo estos 2 primeros años de trabajo parlamentario durante el gobierno de Alberto Fernández. Obviamente no están definidas las comisiones todavía, pero puede en el llegar. Senado normalmente, como se cambia por tercio, los diputados que mantienen su mandato mantienen las comisiones. No, y Parrilli es un hombre clave, además de la vicepresidenta de la Nación. Tailad, y aquí en diputados también, que seguramente continuará justicia. Al frente de la Comisión de Justicia. También forma parte del Consejo de la Magistratura, así que también es una figura fuerte en materia de justicia del kirchnerismo y del Frente de Todos. Tal cual. Bueno, vamos a repasar lo que decía la diputada Romina del Pla en la entrevista que tuvimos ayer en esta primera edición. Habló de varias cuestiones, pero obviamente la más importante, al menos en lo que tiene que ver con estos días, es el arreglo o no del gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional. La vamos a escuchar. Hay que tomar un conjunto de medidas y en ese sentido entendemos que se pueden reorganizar el uso de esos recursos. Entonces ahí viene la idea, bueno, pero perdemos el crédito internacional. No sé, acá hagamos una encuesta acá. ¿Quién acá considera que lo va a afectar el problema de perder el crédito internacional? Ninguno. ¿A quién lo va a afectar? ¿A Toyota? ¿A algún banco internacional? Bueno, no nos interesa. Toyota bastante ya remite a sus casas matrices las ganancias súper fabulosa que tiene de la flexibilidad laboral que ha logrado que le aprueben en Argentina. Los bancos, no tenemos ningún compromiso con los bancos, no nos vamos a poner a llorar por ningún banco. Así que, ¿jubilado va a perder el crédito internacional? No. El comerciante, pequeño comerciante, tampoco. Una pyme no. Se está penando a ver si le dan un crédito en alguna banca estatal, con suerte y viento a favor. Entonces, no pasa nada. No hay ningún problema de fondo que a los trabajadores, a los jubilados, a la juventud los afecte. Una intención. Entonces, de crear esa necesidad. Si reorganizamos los recursos, el uso de los recursos, bueno, cambiamos el eje. Porque ay, ¿qué problema? Mira, problema tenemos por pagar. Problema tenemos el 70% de los niños y adolescentes bajo la línea de pobreza. Que la canasta básica es de 76.000 pesos. En Argentina hay una inflación de arriba del 50%. Y el problema es que esos 76.000 pesos, que es lo que determina quién es pobre y quién no, la mayor parte de los asalariados no los cobran. Y los jubilados cobran una tercera parte. ¿Alguien quiere otra consecuencia más penosa que esta? Bueno, entonces el problema es qué interés se defiende cada uno. Entonces, al reconocer esa deuda, al reconocer ese pago, bueno, están atrapados en esta y de vuelta. Nosotros no somos partidarios de bueno, como nos aprietan, no vamos a pagar porque nos aprietan. No. Nosotros somos partidarios de justamente rechazar de plano, políticamente, reorganizar el uso de los recursos, hacer un planteo de fuerza en ese sentido, no quedar a la merced también de lo que se le ocurra hacer a alguno que le dejamos la puerta abierta también para que nos pase el viento y nos arrase. Bueno, ahí pasaba la palabra de la diputada del Frente de Izquierda, Romina del Pla, que estuvo hablando con nosotros de varias cuestiones, pero ella decía, la verdad es que Argentina ya ha pagado 6 millones de dólares con respecto a la deuda. ¿Y quién se enteró de eso? No. ¿En qué afectó ese pago? Los mercados, ¿no? Sí, pero ¿en qué afectó a los jubilados, al comerciante en sí? No, cada vez que escuchamos a la izquierda, que tiene una postura muy definida desde el vamos con este tema, me pregunto qué otro espacio estaría en contra de votar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en caso de que llegue, que no sabemos cuándo va a llegar, si va a llegar, pero a la izquierda la podemos marcar claramente
como voto en contra. Claro, por la en negativa. un principio, pero ¿hay algún otro espacio que desde antes del debate podamos definirlo de alguna manera tan tajante con este tema? No sé si los libertarios... Hay que ver los libertarios por el otro lado, digamos, de los argumentos de la izquierda. No sé cómo lo ven al espacio de Topo Rodríguez en ese punto. Me parece que en el tema del acuerdo, por lo que ha trabajado Roberto Labaña en su momento, claro, y por venir de esa referencia económica, me parece que van a tener una cuota de responsabilidad en este tema. Obviamente con las críticas que haya que hacer y que siempre marca este espacio, pero me parece que tanto Córdoba Federal como Consenso Federal, o el nuevo nombre que le pusieron, sí, Identidad Bonaerense, me parece que acompañarían, porque son responsables por lo general cuando son cuestiones de gobernabilidad. Lo cierto es que todavía estamos todos esperando esa presentación. Hoy estuve hablando con alguien muy cercano al kirchnerismo en sí, y lo que vos preguntás, Marcos, me parece que también es una pregunta que se la hace el mismo oficialismo, ¿no? A la interna, porque hay distintas posturas respecto a si hay que pagar la deuda. Muchos reivindican lo que hizo Néstor Kirchner cuando asumió en su gobierno con respecto a la deuda que se arrastraba del Fondo Monetario Internacional, y dicen, bueno, ¿por qué no están leyendo o recordando, rememorando lo que hizo Néstor Kirchner? Pero me parece que son dos contextos muy distintos también, ¿no? Hoy si el gobierno quisiera pagar todo de una la deuda que tiene con el Fondo Monetario, estaríamos hablando de hipotecar alguna reserva natural. Sí, más o menos. Y no hay que soslayar también la interna de Juntos por el Cambio de lo que dijo en su momento Gerardo Morales, claro, hacia adentro de Juntos por el Cambio, diciendo, bueno, esta deuda se tomó en el gobierno de Mauricio Macri, aunque sea, escuchemos, y que salieron a contestarle los halcones a eso iba, PRO. Digamos, hay un sector de Juntos por el Cambio que creo que internamente entre ellos empiezan a ver, bueno, hay un sector que capaz, en una discusión por el FMI, solo para oponerse al gobierno, estaría votando en contra, y Morales le habló a su propia interna con esa declaración. Es que lo que antes se descontaba como un apoyo en general y mayoritario de todos los bloques en el Congreso, empezó a tener otro tinte, otro color en la discusión política. Es que parece que respecto a ese espacio que vos mencionás, no pareciera ser que no hay nada que vendría bien, ¿no? En el acuerdo, básicamente. Su estrategia y su negocio político es estar todo el tiempo en la vereda opuesta al gobierno. Su electorado le pide eso, la aparición de los libertarios amenaza todo el tiempo con que tienen que estar en ese lugar. Claro. Si se corren 1 milímetro, se los hacen pagar. Exacto. Electoralmente. Claro. Eso creo que le apareció en esta elección última, y la aparición de estos bloques en el Congreso le dio mayor fuerza contra el gobierno a los halcones. No, bueno, y además hay otra cuestión que no sé, se me ocurre, ¿no se debería convocar al expresidente Mauricio Macri a tratar de ver cómo él pensó en su momento poder aprovechar esta situación para ver cómo pensaba pagar esta deuda a futuro? Sí. A eso voy. ¿No sería un gesto también para la ciudadanía que el propio presidente Alberto Fernández, así como en el momento de transición de gobierno se reunió con Mauricio Macri para arreglar cómo se dejaba el país en manos del otro, en este contexto no se reunió? Yo digo, en ese momento, ¿habrán hablado del Fondo Monetario Internacional? Porque la deuda ya estaba. Sí. No, me parece que fue más protocolar la cosa, y me parece que hacerlo ahora también, no va a haber un llamamiento del presidente a Mauricio Macri, ni va a haber un ofrecimiento de Mauricio Macri a decir, yo puedo colaborar. Me parece que no, pero por ahí la ciudadanía espera un gesto de grandeza en ese aspecto, espera tantas cosas la ciudadanía. Bueno, pero que tiren un centro una vez a la ciudadanía no sería... ese gesto no Estoy como en una situación de utopía, ¿no? No parece posible. Y en estos 2 años y pico de gestión del Frente de Todos han pasado 2 cosas prácticamente puntualmente más importantes. Pandemia y deuda han sido los 2 grandes temas a resolver como problema. Que para la vicepresidenta la pandemia incluso es menos peor que la deuda. El problema económico es peor que en términos económicos. Que la pandemia en lo simbólico y también en lo numérico, según su última presentación escrita. Y en las comisiones del Congreso han tenido un lugar muy importante en la Comisión de Salud, pero hay una bicameral que es de deuda, que ha tenido poco y nada movimiento y ha ocupado un lugar muy poco central
en estos 2 años del Congreso, que se ha abocado a resolver problemas económicos, pero de otro lado. Sí, que tiene no pendiente. tanto encarar el tema de deuda. Claro, que tiene pendiente esta investigación de Sí. por qué se contrajo, cómo se contrajo, quiénes son los acreedores, dónde se fue ese dinero que se pidió prestado al Fondo Monetario Internacional y que no avanzó. Bueno, yo quería llevar algún tipo de propuesta para que se unan todas. Yo quiero unir a todo el mundo, soy medio Roberto Carlos en esto. Si usted viene de la escuela de Pato Méndez, Pato Méndez tiene una cuota de escepticismo que la Sí, no hemos estaría marcado haciendo como yo. compañeros más de una vez. Entonces usted me viene con mucho optimismo. Totalmente. Entonces, Yo con optimismo para claro. adelante vamos a seguir en la próxima hora con más información de TV y la información obviamente parlamentaria. Vamos a seguir muy optimistas. Bueno, preparen el mate, el café, que en la próxima hora, bueno, vamos a ponerle la mejor. Vamos a la tanda. Información, Análisis, diálogo, Consenso. Innovación. Economía. ambiente, tecnología, federalismo, pluralidad, oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule.
5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Bueno, continuamos en esta primera edición de Diputados Televisión. Así dice Fernando Fraquelli. Yo tengo como un popurrí de todos los compañeros y voy tirando frases así. Me tengo que inventar la mía, pero bueno, ya será con el paso de los días, si sigo en este sillón. Bueno, vamos a continuar con este programa con toda la información parlamentaria. Quedó pendiente del bloque anterior el proyecto de consenso fiscal que preparó nuestro compañero Leo Fredes, quien nos va a brindar en breve, bueno, en placas de qué se trata el consenso fiscal que se volvió a firmar el pasado diciembre entre el presidente Alberto Fernández y también los gobernadores, que me parece que Marcos, no sé si coincidís, tiene altas chances de estar dentro del temario de sesiones extraordinarias. Me parece que es el que más chances tiene. Exactamente, es uno de los que podría entrar en el desarrollo final que se está haciendo. No, digo, más chances de entrar en el temario y de ser aprobado porque el hecho de que Jujuy, Morales de Jujuy lo haya firmado, Suárez de Mendoza lo haya firmado, Valdés de Corrientes lo haya firmado, ya te dan los votos de sus legisladores. Obvio que los legisladores que responden a esos gobiernos provinciales van a estar acompañando, ya lo han hecho en diferentes periodos, estando el kirchnerismo en el gobierno y estando el Cambiemos en el gobierno. Así que se descuenta que más allá de la oposición de, por ejemplo, los diputados de la ciudad del PRO, que posiblemente no acompañen porque el jefe de gobierno no acompañó, pero tener esos votos ya te da casi la garantía de que va a ser aprobado. Ahora, me sorprendió a mí, no sé ustedes, pero Angelini recién nos dijo que él no estaba de acuerdo con el pacto fiscal. No, porque no tiene un gobernador de Juntos por el Cambio en su provincia. No tiene por qué acompañar lo que firmó Perotti, que no es de su partido. Y obviamente... Bueno, pero acompaña a los santafesinos, en todo caso. Pero bueno, aquí juega lo político. El único gobernador del PRO que hay es Horacio Rodríguez Larreta, absolutamente enfrentado con este consenso, no lo firma porque tiene una disputa judicial con el gobierno nacional. Claro, recordemos... Ahí pesa más, en el PRO pesa más esa situación que lo que han firmado los gobernadores, que son los 3 radicales. Recordemos que es un acuerdo que se empieza a firmar durante el 2017, en el 2017, con el gobierno de Mauricio Macri, entre los gobernadores, que en ese momento eran mayoría peronistas, recordemos, y el presidente en ese momento, que era Macri. Es una especie de, como no se puede, a mí me da esta sensación, no sé ustedes, pero como no se puede llegar a avanzar en una gran reforma tributaria, es una forma de acomodar las arcas provinciales a través de los tributos. Y además en contextos donde siempre estamos atravesados por las deudas y sobre todo las deudas externas, ¿no? Las provincias también tenían sus deudas en dólares y había una situación de interés de que se acomoden esos montos, ¿no? Exactamente, sí.
sí. No, eso. No se No peleen. quiero no quiero robarle ninguna placa. Claro, no spoileemos las No placas, spoileemos. como dice Meli. Me parece muy bien. Ya que estamos trayendo conductores a la memoria. Me gusta porque van pasando todos nuestros compañeros que la verdad que hacen un gran trabajo. Me gusta que nos tiremos flores y todo. Exactamente. Exactamente. Raymond Hemos Bright. elaborado A ver, una serie de placas. ¿es su momento? Usted Sí, ya, nos bueno, el vemos momento en Fredes entonces. En la a mañana, ver. mientras mi hija me ayudaba con el maquillaje, Ay, me gusta. Sofía... Qué grande, un beso a Sofía. Un beso a Sofía le mandamos, que me maquilló. Con la colaboración de Marcos Ibero, elaboramos una serie de placas en lo que tiene que ver con este proyecto de Consenso Fiscal 2022. Se trata del segundo consenso fiscal que se firma durante el gobierno de Alberto Fernández y adhieren el gobierno nacional, obviamente, y 21 provincias. Bueno, creo que... San Luis, La Pampa. San Luis, La Pampa, por los problemas históricos que tienen... Porque no firmaron el de Macri. Claro, no habían firmado el anterior y como está referenciado en ese... terminan no firmando. Claro, y además, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además son, la verdad que todas las provincias que tiene este país son las más ordenadas en cuentas fiscales. Exacto, sí, San Luis y La Pampa en su momento no firmaron el de Macri porque no tenían... dificultades económicas son de mayores. Son de las que menos dependen de las transferencias de dinero que hace la nación. A ver, me hace carita. En realidad creo que al menos eso es lo por que la dicen sus coparticipación gobernadores. son de las beneficiadas y reciben en un porcentaje importante con respecto a la población que tienen. Claro, bueno, eso puede ser, pero también, además de lo de la coparticipación que vos bien señalás, no necesitan son ordenadas dinero. Claro, también, son ordenadas y no están necesitando estos dineros extras que están pidiendo generalmente los gobernadores a los presidentes. Bueno, que incluso en algunas provincias no llegan, o sea, utilizan esos fondos para pagar salario. Para gastos corrientes, ¿no? Gastos corrientes. Sí, es totalmente se destina allí, no se va a inversiones o por allí a infraestructura, que es para lo que originalmente están previstos. Tiene un solo artículo este proyecto de ley y es: apruébase el consenso fiscal suscripto el 27 de diciembre de 2021 por el Poder Ejecutivo Nacional y representantes de las provincias. Esto hace suponer que no sería un debate muy extenso porque no hay mucha letra chica que discutir, más allá de que obviamente va a haber discursos y mucho ajetreo en comisión por esto que marcaba Marcos anteriormente. Es una cuestión política, la discusión por el consenso fiscal. Obviamente de la oposición, un pacto entre gobernadores y gobierno nacional, incluye también a los de la oposición, pero está la cuestión de fondo de la Ciudad de Buenos Aires rondando en todo el debate. Sí, va a estar ese va a ser el tema. ¿Eso no es también una postura política de parte de Larreta? De cara a las presidenciales. Le vino muy bien el tema de la disputa por la coparticipación para nunca acompañar estos consensos y tiene básicamente el argumento ahí. Claro, a ver, en dos oportunidades el gobierno de Alberto Fernández le quitó dinero a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que trata de ostentosa, de opulenta, en su presupuesto, y uno tuvo que ver con una ley del Parlamento Nacional respecto a la transferencia de fondos por la policía de la ciudad, exactamente, y otra tiene que ver con la quita del 1% que fue para la policía bonaerense. Ese es el la juicio. Misma discusión. Es ese juicio que mantiene en la Corte Suprema Horacio Rodríguez Larreta, que debería desistir de él si quisiera firmar el consenso fiscal. Exactamente. Y un debate, como hablábamos en el bloque anterior, con el tema de deuda, donde Juntos por el Cambio llegan a este nuevo escenario parlamentario con los libertarios que le ponen argumentos por derecha, entonces también tienen esa contra, porque tienen que estar a favor o en contra, con los libertarios seduciendo a un electorado que es de ellos, y en este caso tendrían que estar acompañando la firma de un consenso fiscal con el Poder Ejecutivo y con el Gobierno Nacional. Totalmente, tal cual. Que es lo que va a pasar cuando se termine esa votación. Vamos a ver a los libertarios diciendo... Bien, firman esto y acompañan la sanción de este proyecto. Me gusta que ya sabemos lo que va a pasar. Me gusta eso. En algunas leyes pasa, en otras como en el presupuesto...
Un colega de prensa escrita decía en épocas que el Parlamento era más previsible por alguna mayoría especial que tenía alguna fuerza, dice, yo puedo escribir la crónica a las 3 de la tarde y mandarla a las 10 de la noche porque ya te puedo decir cómo termina la sesión y cómo se vota y qué va a pasar. Totalmente. Bueno, nosotros ya estamos anticipando que graben esto, ¿no? Para sí, exactamente. Vemos en una segunda placa qué dice el consenso fiscal, es el disparador de la pregunta, y dice que se torna necesario adecuar algunas disposiciones de lo acordado en el consenso fiscal 2017. Y allí dice, por la crisis económica que comenzó en 2018 y ante la imposibilidad del Estado de conseguir financiamiento. El argumento principal es que obviamente viene a cambiar lo que dispuso el consenso fiscal de Macri, que también fue el mismo objetivo central del consenso fiscal anterior dictado por Alberto Fernández, y además el tema del endeudamiento responsable es el otro gran argumento del consenso fiscal que promueve el Frente de Todos. Ir en contra de esa política insignia durante la gestión de Cambiemos, obviamente la apertura hacia los mercados financieros. Claro, exactamente. En cuanto a impuestos y a lo que surge de consenso fiscal, en cuanto a impuestos se habla de ingresos brutos, se mantienen desgravadas las actividades de exportación de bienes, excepto mineras o hidrocarburíficas, y en cuanto a sellos se fijaron alícuotas máximas del 3,5% a la transferencia de inmuebles y de 3% a la de automotores. Y ese es otro punto, que el tema de impuestos, no te lo quería spoilear antes, porque sabía que en algún momento iba a venir, porque es el punto. Sí, totalmente. Es la bandera que ha tomado Juntos por el Cambio para estar en contra, digamos, que dicen que promueve un aumento de impuestos que en realidad en la letra es un tope. Aquellas provincias que no quieran aumentar, no aumentan. Pero digamos, y ese ha sido el compromiso que han asumido. No sé si hay alguna provincia. Morales salió a decir que él no. Él no. Claro, en realidad, como para diferenciarse, va a decir acompaño, pero en realidad la Mesa Nacional Juntos por el Cambio le dio la bala a los 3 gobernadores de radicales que firmen bajo el compromiso de que ninguna de las 3 va a aumentar impuestos. Ni crear. Ni crear nuevos impuestos, también, te voy a spoilear. Sí. Contá y después... Las conocen como si las hubieran hecho. Como si ya las hubiéramos hablado, totalmente. No, porque está esta posibilidad de que se cree un nuevo impuesto, pero me encanta porque Leo lo va a decir como primicia. Ahora, en este momento, a ver. También nos quedaba pendiente de esta placa el tema de la herencia. Se acordaron avanzar en un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza. Y este era el punto al que queríamos llegar. Porque es la posibilidad de justamente que se cree un nuevo impuesto. Un nuevo impuesto que algunos consideran que la verdad es bastante polémico. Que se cree un nuevo impuesto en alguna provincia, porque en otra ya existe. Claro, en otra está vigente, tenés razón. En provincia de Buenos Aires ya existe el impuesto a la herencia. Obviamente en aquello donde no existe sería crear un nuevo impuesto, y es esta bandera electoral que ha asumido Juntos por el Cambio, un poco para seducir al electorado libertario también, de hablar tanto de suba de impuestos y asumir un compromiso en contra. Porque en este punto hay como ese debate de mientras más adquirís, progresás materialmente, más te van, digamos, te van sacando dinero en esos puntos, digamos, ¿no? O sea, te buscan de alguna forma esa situación. Acá en este caso es heredar algún tipo de bien por el que después tengas que seguir pagando por ser heredero. Sí. No conozco muy bien de temas impositivos, pero creo que en esta discusión se habló mucho de que los países más desarrollados tienen en general este tipo de impuestos a los patrimonios que se heredan. Y de hecho los tenemos en nuestro país en algunas provincias. De todos modos es como el tope a los impuestos. Se acordó avanzar, no es un compromiso que se tenga que asumir sí o sí, digamos, por haber firmado las 3 provincias de la oposición. Claro, y ahí está el tema para las 3 provincias que tienen que acompañar el consenso fiscal porque lo firmaron y porque se debate en forma parlamentaria, pero lo que decíamos al principio es un solo artículo que te dice se aprueba el consenso fiscal, entonces no tienen la posibilidad de un artículo que te hable del impuesto a la herencia decir en particular no lo acompañamos. O sea, se vota todo el paquete y allí están dando su voluntad. Totalmente. Bueno, vemos otra placa, los puntos claves.
tiene que ver con que por un año deben abstenerse de iniciar procesos judiciales o suspenderlos ya iniciados. Esto es en cuanto a las provincias para con la Nación. Y endeudamiento responsable, que es lo que marcaba Marco, las provincias solo podrán incrementar la deuda en moneda extranjera por desembolsos pendientes o por las operaciones de reestructuración de deuda. Es decir, no salir alegremente al mercado a endeudarse en dólares. Totalmente. La votación del último consenso fiscal votaron a favor los diputados de Jujuy, los diputados de Corrientes y los de Mendoza. Creo que a pesar de haber firmado el... Sí, se abstuvo... Se abstuvo José Cano. De Mendoza y Cornejo. De Mendoza, pero me parece que votaron en contra. Ahora después lo repasamos. Pero también hubo oficialistas que votaron en contra. Me parece que los de La Pampa no votaron en contra ahí. No, los únicos que votaron en contra mayoritariamente Juntos por el Cambio, pero le dio los votos Gustavo Valdés de Corrientes, el gobernador radical Gustavo Valdés con sus diputados, y los diputados de Jujuy, que si uno mira el número no son... no es un gran número de diputados que le va a aportar la oposición si se repite esa situación a Frente de Todos, que también contaría con los cordobeses, como decís, con los bloques federales, los Misiones, Río Negro, que también forman parte del consenso, que también sus gobernadores han firmado. De esa manera podría llegar al quórum y a la sanción, y Juntos por el Cambio votar en su mayoría en contra de la iniciativa. Se podría repetir un escenario similar, que podría ser también la vuelta de alguna división interna de Juntos por el Cambio, que hace tiempo que no se ve en la Cámara de Diputados. Bueno, Angelini ya anticipó que va a votar en contra, y hay un recambio parlamentario también. Por eso también es la gran diferencia en el tratamiento de este consenso, porque claro, el anterior fue con el anterior Incluso Cámara. Creo que tiene menos margen para que no voten a favor de algunos diputados Juntos por el Cambio que en la sanción anterior del consenso fiscal. Sí. Porque los números están más apretados que en ese momento para el oficialismo. Tal cual. Totalmente. Bueno, después de analizar todo lo que tiene que ver con el consenso fiscal, vamos a repasar lo que decía la diputada del Frente de Todos, Mónica Macha, ayer en diálogo con Pato Méndez, Giorgetti y cantando, me parece. Vamos a escuchar lo que decía respecto a los proyectos pendientes. Hay temas que han perdido, habíamos logrado los dictámenes y se han perdido, así que digo, como el proyecto de ley Joana, para trabajar sobre la situación de una pérdida de un hijo en el contexto, digamos, del espacio perinatal, digamos, ¿no? En ese periodo que va en los primeros momentos de nacimiento, y cómo se trabaja en los equipos de salud para acompañar a esa familia, pero especialmente a esa mujer que ha parido y ha parido un bebé sin vida. O que ha fallecido a las poquitas horas. Nos quedó también con dictamen y vencido la modificación del Código Penal para el tema de legítima defensa cuando hay antecedentes de violencia por motivos de género. Y hay un montón de cuestiones que para mí tienen que ver con la agenda de LGTBIQ+, ¿no? Pensando, si bien logramos el cupo, nos falta avanzar en leyes que tengan que ver con la posibilidad de acceder a la salud, a la educación, al hábitat, a una política previsional muy específica para las personas travestis. Creo que esos son temas pendientes. Todo el tema del cuidado, y yo creo que va a ser un tema bien importante en la agenda del año 2022, que tiene que ver con un plan integral de políticas de cuidado que estamos esperando venga también de parte del Poder Ejecutivo Nacional, como algunos de los temas, digamos, pendientes y para el trabajo durante este año. Pasaba la diputada del oficialismo Mónica Macha con los proyectos pendientes. Mónica Macha, que habrá que ver si va a continuar presidiendo la Comisión de Mujeres que ha... Diversidad y Género. Sí. Sí, Mujeres y Diversidad, ¿no? Es la comisión que se ha creado recientemente y ella fue la presidenta. Es la comisión número 46, porque había 45... Era Familia, Mujer y Niñez. Claro, era se una desprende. de las 45 y allí la separan y dejan Familia por un lado y esta de Mónica Macha que mencionabas vos por el otro. Una comisión que ha trabajado en estos 2 años bastante, ¿no? Algún día había que hablar de la depuración de comisiones que hay que hacer. Bueno, eso es un tema importante. Un tema interesante. No, lo tratamos mucho porque... Sí, sobre todo las bicamerales. Hay bicamerales que no... No sé si la lista... Han desaparecido los organismos que tienen que controlar. Históricamente... La de hay una Yacyretá. ¿Yacyretá esa? Yacyretá, yo nunca, también. desde que estoy cubriendo el Parlamento, la vi funcionar para nada. No. Está ahí. El Senado hizo ese trabajo en 2003 aproximadamente. Sí. La chico de 45 a 15 comisiones
Después, con el andar de los años, ahora aumentaron y son 18 o 19 o 20 con alguna otra especial que hay dando vueltas, pero no volvieron a ser las 45 que eran. Claro. Y aquí están las 45, hubo varias iniciativas para reducirlas, no te digo a 15, para aumentar pero... incluso, porque estaban proponiendo nuevas. Sí, bueno, para aumentar siempre hay. Si buscas históricamente en el buscador de proyectos te sale que crear alguna comisión. Como dijo el general, crear una comisión para que nada avance. Pero chicos, bueno, tampoco chicos, pero bueno, pero para vos que estás del otro lado, bien decís de qué están hablando esta gente. Las comisiones son, digamos, pilares del trabajo parlamentario, porque en lo que se conoce como una comisión, que son permanentes, y las bicamerales son especiales. Allí es donde los proyectos, según el tema, se trabajan con los distintos integrantes que las componen, que son los diputados, y que de ahí sale, digamos, el trabajo fino de cada iniciativa, porque, como venimos diciendo, hay muchos proyectos que abordan la misma temática, entonces se trabaja con asesores, con los diputados, para que ahí se unifiquen los criterios, salga un proyecto específico con una anticipación ya de apoyos y llegue la iniciativa al recinto. Por lo tanto, es el pilar, porque en realidad eso es lo que mueve básicamente el trabajo parlamentario. Ordena los temas. Lo que sucede es que al haber tantas y que se fueron creando durante el tiempo y no se van eliminando las que tienen muy poca actividad o nula actividad, se superponen. Me preocupa la de Yacire Tami. Sí, o sea, o la ponemos en marcha o la sacamos. Los misioneros no están muy contentos. Alguna muy importante, más importante incluso que algunas permanentes, como es la bicameral de decretos de necesidad y urgencia, claro, que te marca que alguna iniciativa, algún decreto del Poder Ejecutivo avance o no en la vía parlamentaria y se tenga que volver atrás con alguna legislación del Poder Ejecutivo, donde ha habido números muy parejos en algún periodo de 8 y 8 integrantes de cada fuerza política. Eran unas comisiones muy entretenidas cuando eran 8 y 8. Cuando estaba muy pareja y definía el presidente. También tenés algunas que se arman puntualmente con algún tema, como hubo hace poco la bicameral de investigación del Lara San Juan, el hundimiento del Lara San Juan. Que elaboró un informe de 200 páginas más o menos muy interesante. Exactamente, la causa AMIA también tuvo su comisión, y la bicameral de inteligencia, que es relativamente nueva, también trabajando sobre estas cuestiones de inteligencia, aunque, como ayer decía cuando hablábamos en el programa de que hablaba Gerardo Milman, no tiene mayor facultad de juzgar o de determinar algo, sino de recolectar pruebas. Es que en realidad todas las bicamerales, incluso la de deuda, se hace un seguimiento, pero no pueden interferir generalmente se tocan temas judiciales, entonces si no es una intromisión de poderes. No, pero forma parte de la... Me parece que el rol declarativo del Congreso, lo mismo que un proyecto de declaración, da una opinión cuando se vota en el Pleno, un proyecto de declaración de X diputado que quiere declarar algo sobre la coyuntura política y hay acuerdo mayoritario y se sanciona. Una comisión bicameral elabora un informe y da una oposición mayoritaria de parte de la conformación del Congreso de ese momento. Tiene ese rol. Ha pasado con Lara San Juan, que supongo que la justicia lo puede tomar como parte de un elemento más dentro de una investigación o no, o descartarlo, pero el Congreso está en sus facultades de dar una opinión sobre el tema. Totalmente. Claro. Bueno, me puse los anteojos porque vamos a ir con nuevas placas y están vinculadas a un proyecto de ley que decíamos, según los últimos trascendidos, no estaría incorporado en el temario de sesiones extraordinarias, pero en un momento se había dicho que sí. Por eso también está bueno repasarlo porque, en esto el final está abierto. Puede ser que termine estando o no. Lo más llamativo, si no ingresa a sesiones extraordinarias, es que ingresó, después de que se había anunciado hace mucho, ingresó a fin de año, casi a los últimos días de diciembre. Sí, tal cual. Me corrigió cantando el otro día, porque yo dije, no, nunca ingresó la letra. No, había ingresado en diciembre, porque yo estaba mirándolos de Tierra al Fuego. Claro, está bien. Estaba comiendo centolla. Perfecto. Ingresó los últimos días de diciembre, casi en el medio de las fiestas. Claro, buen momento para ir, no es momento para que ingrese. Junto con el proyecto de puente al monotributo, uno le hacía suponer que, si lo hacen ingresar casi a último momento es porque va a tener un lugar en las sesiones extraordinarias. Veremos si finalmente ingresa o no. No está, en principio, en la primera lista tentativa que circula de manera informal el Gobierno Nacional. ¿Qué es esta ley de compra argentino que tiene como origen el Poder Ejecutivo? Como decíamos, es una reforma a la ley
27.437 sancionada en 2018. Esto es otra reforma que busca hacer el gobierno sobre una ley del gobierno de Cambiemos, claro, de Mauricio hablábamos Macri. recién de consenso fiscal. Aquí Consenso llega fiscal. otra legislación que va contra o para... Hay un par de reformas más que ha intentado, el de sociedades simplificadas que alguna También vez es así, comentado. que quedó con dictamen y se cayó el dictamen porque cambió la composición de la Cámara, pero también había tenido origen en el Senado y quedó pendiente aquí esto de que decía el macrismo de hacer una sociedad en un día. Y el Frente de Todos dice, con esto de hacer una sociedad en un día se armaban sociedades para algunos temas delictivos, de narcotráfico, Claro. y luego desaparecieron. Porque acá en estas iniciativas un poco se cruzan las posturas ideológicas de los Sí. gobiernos. Entonces, un gobierno viene, avanza con una modificación de una ley en función de su postura ideológica, sus intereses, y viene otro gobierno y modifica esa misma ley en función de la misma situación. Bueno, ¿no? en este caso, diferente es si viniera y derogara las leyes. En este caso proponen modificaciones a una ley con una perspectiva particular. Obviamente son gobiernos que tienen una postura. Y una más y más emblemática por todo lo que ha sucedido es la previsional, digamos. Y economía del conocimiento también. También, de acuerdo. Tuvo un, Sí. un desarrollo parecido a los primeros años del gobierno, que vino a modificar uno de los proyectos que el Cambiemos ponía como insignia bandera, de su gobierno. sí. Sí. Exactamente. Bueno, esta reforma, ¿qué hace? Establece preferencia para la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional para entidades de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades del Estado, así como organismos descentralizados, y amplía el alcance original del proyecto del 2018 a otros organismos como el PAMI. Aquí busca involucrar una parte del comercio muy importante, una industria muy importante como la farmacéutica, involucrando obviamente al mayor comprador de medicamentos que tiene el Estado Nacional, que es el PAMI, tanto medicamentos como equipamiento médico, muy fuerte y muy presente durante los últimos años por la pandemia. Es la modificación quizás más importante, es la inclusión del PAMI dentro de los alcances de esta ley de beneficios para el compra argentino. Alcance: organismos de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades del Estado, entes públicos y fondos fiduciarios del Estado, así como también licenciatarios, concesionarios, permisionarios y autorizados por el Estado Nacional de obras y servicios públicos del Estado Nacional y contratistas directos del Estado. No se queda solamente en las empresas que tienen participación en el Estado, sino también los contratistas directos del Estado. También, y esto nos involucra, Poder Legislativo, Poder Judicial y el Ministerio Público de la Nación también están incluidos dentro de los organismos que están alcanzados por la ley de compra argentino en caso de sancionarse, recordando que ingresó por la Cámara de Diputados y se encuentra pendiente de tratamiento desde los últimos días de diciembre. ¿Qué hace este proyecto? Crea un fondo fiduciario público para el compra argentino para generar mejores condiciones financieras de acceso a las compras públicas. Un fondo fiduciario, una manera financiera de manejar los fondos por parte del Estado y comprar los distintos bienes de origen nacional. Pero, ¿qué rol puede llegar a tener lo que nos interesa a nosotros, que es el Congreso, en este funcionamiento de ley de compra argentino? El Congreso tendrá rol de contralor, y esto conecta dos temas que venimos hablando: comisiones y nueva ley. El cumplimiento de la ley será controlado por la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada. Esta hay que creerla. No. No, esta está vigente, pero está muerta. Es una de las comisiones como la de Yacireta. Exacto. Me hiciste acordar, claro, porque, no sé, esto no lo tengo muy fresco, pero esta bicameral se creó en el gobierno de Cambiemos. Sí. Porque ellos eran los que proponían estas obras, la inversión pública-privada. Sí, algo que no sé si en algún momento tuvo algún vuelo. Los Fue una ley, la ley de PPP. Incluso en el presupuesto de Cambiemos siempre estaba, digamos, presupuestados los PPP. No tuvo mucho éxito. No, en 2018 con la crisis económica se paró toda obra pública. Se paró todo. Y los contratos de participación pública-privada prácticamente no tuvieron mucho vuelo, y la comisión, por ende,
no tuvo prácticamente actividad, no recuerdo ni si se conformó alguna vez. No, yo no sé si tenía presidente, claro. Por eso, no sé si quién la presidió en su momento. Ahora buscamos, pero me parece que no. Me parece que no. No tuvo mucho vuelo, bueno, ahora si se sanciona este proyecto va a tener un rol que veremos qué tipo de actividad también le da este nuevo rol, que es hacer un seguimiento de que se cumpla esta normativa de compra argentino y que los distintos proveedores del Estado tengan el beneficio a la hora de las licitaciones públicas. Datos y proyecciones que da el gobierno según el alcance que puede tener la sanción de una ley de compra argentino. Las compras públicas representan hoy el 13% del PBI. Todo lo que el Estado compra es el 13% del movimiento del PBI interno del país. El 65% de los proveedores del Estado son empresas privadas nacionales. Más de la mitad de las empresas son nacionales, las que proveen al Estado. Y de ellas, esto es un número muy importante, 97% son MIPYMES, es decir, pequeñas empresas. Del total de 65% de las compras del Estado que son a empresas nacionales, el 97% son pequeñas empresas de origen nacional. Acá hay un 35% de compra a empresas extranjeras. Exactamente. Debe tener que ver más con tecnología y con algunos sectores que explican, que están más desarrollados en otro país. Exactamente. Y que explican toda la cuestión que pasa con el dólar controlado. Claro, exactamente. O algunos insumos hospitalarios que por ahí no tienen producción nacional. Sí. Se vio mucho con el tema del coronavirus y de la vacuna que se dependía de algunos envíos del extranjero. Exactamente. Tal cual. Y por último, las MIPYMES tienen un 15% y pasarán al 20% de preferencia. Esto es lo que dice el proyecto. Se aumenta un 5% de lo que está actualmente. Y las demás empresas nacionales tienen un 8% y pasarán al 15%, beneficios tanto para las pequeñas empresas como para las empresas grandes nacionales, como para poder acceder a licitaciones públicas de parte de los organismos del Estado y de las distintas entidades. Bueno, habrá que ver entonces si este proyecto de ley que nos repasaba Marcos va a ingresar en el temario de sesiones extraordinarias, en esta nueva fecha que está... de todos modos, quedará también para el periodo ordinario, en caso no. De todo el listado, aunque entre, hay que ver a qué proyecto se le da prioridad también, porque estamos hablando de un mes solo. Totalmente. Sí. No hay manera de que todos los temas que ingresen... Con toda la furia será una sesión. Sí. Con toda la furia, pues, o sea, no solo que ya que estamos hablando de que cuesta un montón llevar adelante una sesión, sino que queda solamente el mes de febrero, porque ya a partir del 1 de marzo empieza el periodo de sesiones ordinarias de este año. Entonces, con toda la furia, si llegan, será una sesión extraordinaria. Y en un listado de 7 proyectos, que pueden ser 8, que pueden ser 9, que pueden ser 10, si sumamos todo lo que podrían ingresar y que están pendientes, lógicamente los 10 no van a poder ser sancionados. Además, por ambas cámaras ¿se acuerdan el año pasado que había algún listado, no sé, de más de 20 proyectos para 27, extraordinarias? Después aumentaron 2 más. Después aumentaron como 5 más, hubo como un nuevo llamado. Sí. ¿Cuántos? Digamos, la facultad de las sesiones extraordinarias son del presidente de la Nación, por decreto a convocarlas, definiendo un listado. Esto a partir de la Constitución Nacional. Si el listado es de 30 proyectos, en realidad el presidente no tomó muchas definiciones y le está pasando la pelota al Congreso que defina qué prioridad le da a esa cantidad inmensa de proyectos de ley. Totalmente. Bueno, vamos a repasar la palabra de la diputada del PRO de Salta, Cornejo, porque ayer la estábamos hablando, se coló un nuevo debate y tiene que ver con la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19. Bueno. Sí o no, hay un proyecto de ley que presentó Verónica Caliba, que estuvo con nosotros ayer, junto a el diputado Alderete, justamente tratando de crear una ley que sea obligatoria la vacuna. Cornejo estuvo hablando de esto desde la provincia de Salta y la vamos a escuchar atentamente cuál es su opinión. Creo que es un tema donde cada argentino va tomando posiciones, ¿no? O sea, hay mucha gente que está totalmente en contra de vacunarse. Yo voy a decirles cuál es mi posición. Yo creo que por ahora tenemos derecho a decir me vacuno o no me vacuno, como pasa con cualquier otra vacuna. Pero a su vez también
quienes hoy necesitan pedir el certificado de vacunación para que puedan entrar a espectáculos, para que no corramos riesgos quienes consideramos que la vacuna nos guarda de alguna forma en que si tenemos este virus, si tenemos COVID, estemos más protegidos. Lo he vivido personalmente, me he sentido protegida con la vacuna. De alguna manera, no voy a exigir a los que dicen ser antivacuna y que no quieren ser experimento, poniéndosela a la vacuna contra el COVID, pero respetar a quienes consideran que si no estás vacunado podemos correr el riesgo de vacunarnos, de ser transmisores de la enfermedad, de no cuidar al otro. Quienes piensan así tienen derecho a pedir los certificados de vacunación y si no los tienen, no dejar entrar a distintas actividades, tanto que pueden ser actividades donde se junte mucha gente, como no. Creo que tienen derecho a cuidarse quienes han sido vacunados y pedir estos certificados. Bueno, pasaba entonces la diputada Cornejo de la provincia del Salta, de Juntos por el Cambio, con este debate, Marquitos, que se está dando en torno a si debe ser obligatorio o no. Ayer hubo una conferencia importante de Carla Bisotti en Casa de Gobierno. Bueno, no solo con el tema del cual el gobierno se despegó de alguna forma respecto al proyecto que presentaron los legisladores. Dijo, bueno, cada uno tiene derecho a exponer y presentar las iniciativas que quiera y su postura, pero el gobierno no está pensando todavía en eso. Y teniendo en cuenta las idas y vueltas que también está generando la aplicación del pase sanitario en las distintas provincias, cómo se están aplicando las medidas, que son bastante arbitrarias. Hay algunos, en este verano me decían que han ido a algunos locales donde te piden el pase sanitario por cualquier situación, otros no. Hoy hablábamos con vos del tema de los colectivos. Exactamente. Sí, no solamente el gobierno lo ha descartado, sino que ha generado no enojo ni nada, pero sí hay diferencias dentro del Frente de Todos, también en el bloque aquí en la Cámara de Diputados, sobre el proyecto que han presentado Juan Carlos Alderete y Verónica Caliba, que son de un espacio de organismos sociales y que actúan en tándem siempre en la presentación de proyectos. Obviamente no tiene la firma de otros diputados el proyecto y prima la visión del Ministerio de Salud de la ministra Carla Bisotti, que ayer dijo que descartó de plano toda posibilidad de avanzar con este proyecto y que no cree que sea la obligatoriedad de la vacuna algo para este momento. Sin embargo, Marcos, la postura del gobierno bonaerense es mucho más tajante en ese sentido. Hoy el ministro de Salud, Keplax, dijo que se podía empezar a estudiar esa posibilidad. Así que, bueno, hay diferencias. Hay diferencias. Hay diferencias en cuanto al manejo de la pandemia, ¿no? Después, si querés, después de la columna que nos trae el compañero Leo, hay algo para decir sobre el tema vacunas para avanzar y cómo ha sido la discusión interna en el Frente de Todos. Me gusta mucho esto porque sin dudas para mí es otro de los temas importantes y me parece que es lo que le preocupa al ciudadano de a pie porque obviamente tiene que conocer cómo está funcionando hoy el tema del COVID en el país. Abordaje, tema 1. Sí. Tema 2, me parece ya, Fredes. Dígame. Abordaje integral de la tartamudez. Bueno, ya empecé mal. Está bien. Yo, viste, te actúo la situación. Yo me mimetizo, me meto en personaje. No. Abordaje integral de la tartamudez. ¿De qué se trata este proyecto, Leonardo Fredes? Sí, Ley Lautaro le ha puesto la autora de esta iniciativa, que es Rosana Yala, la diputada del Frente de Todos de Tucumán, que justamente viene de ser ministra de Salud de esa provincia y ha implementado una política similar en Tucumán. Entonces su idea es, bueno, llegó al Congreso el 10 de diciembre, traerla al Congreso Nacional y que sea una legislación para todo el país. El proyecto que busca garantizar una vida digna a las personas con tartamudez o disfluencia, creando un programa nacional que asegure la salud integral, la educación, la inclusión laboral y concientice a la población para evitar bullying y acompañar a las familias. Concretamente, en cuanto a este programa nacional de detención temprana del abordaje integral de la tartamudez, busca darle a nivel nacional la experiencia del Ministerio de Salud Pública, como te decía, en la provincia de Tucumán, y el objetivo es promover el bienestar y la inclusión social de las personas con tartamudez o disfluencia. También busca
disminuir su severidad y mejorar la calidad comunicativa de las personas con su entorno. Hay una campaña que inició el ministro del Interior nacional, Sí. Eduardo Guado de Pedro, ¿no? Él tiene su situación Sí. particular que ha mejorado, la verdad, notablemente la comunicación en su cargo como funcionario, y de hecho lo veía hace unas semanas atrás en su cuenta de Twitter, comunicándose con distintos sectores e incentivando justamente a mejorar el habla, bueno, y mostrando su experiencia. Exactamente, sí, y generó muchísima repercusión. Un funcionario que por esa situación se lo escuchaba poco en los medios ¿Te acordás? nacionales, Sí. con pocas declaraciones públicas, y que avanzó mucho en su manera de expresarse y ahora se lo escucha muchísimo más. Exactamente, era un funcionario, incluso cuando era diputado Con mucha- nacional, un- sí, ¿no? un funcionario Trataba con de mucho no... peso. Claro, pero- de no hablar demasiado y como vos decís, de mucho peso dentro del gobierno nacional, dentro del oficialismo, Sí. por su vínculo también muy cercano con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y bueno, con Máximo Kirchner también, ¿no? Y que en el último tiempo hoy es una de las voces que más se escuchan adentro del gobierno. Exacto, sí. Y creo que en parte es por lo que vos mencionabas que debido a todo el trabajo que ha realizado, avanzó muchísimo y se le nota muchísimo más fluido para hablar en los medios nacionales. Tal cual. Sí, de las hecho, entrevistas. cuando estaba aquí en el Congreso era más un papel que tenía de armador, de En la sombra. estratega por detrás en las sombras, más que al frente de lo que sean los discursos o las alocuciones en el Congreso o en el recinto o en las comisiones. Volviendo al tema concretamente del proyecto, en cuanto a los objetivos, la iniciativa busca registrar los casos y establecer un sistema informático adecuado y también establecer la cobertura del 100% en los sistemas de salud para las prácticas de detección temprana, diagnóstico, tratamiento, abordaje integral y seguimiento de la tartamudez. Y eso debe ser importante porque obviamente el ministro de Pedro es una persona con las posibilidades económicas de hacer los tratamientos que requiere la situación, y debe haber mucha gente que ve en la cuestión económica una imposibilidad Tal cual. de acceder a las coberturas y a los tratamientos. Totalmente, totalmente. También otro de los objetivos es elaborar una respuesta de contención y acompañamiento y promover la creación de consultorios especializados en hospitales públicos, asistir a los establecimientos de salud y capacitar al personal en lo que tiene que ver con este tema de la tartamudez. Otro de los objetivos plasmados aquí en esta placa es fomentar la inclusión social al concientizar y sensibilizar a la población en general para luchar contra el bullying. Esto tiene que ver fundamentalmente en el tema de los adolescentes y los chicos en edad escolar, que lo explicaba cuando salió la ley Lautaro, el propio Lautaro, que se tomó el tema desde el Ministerio y de las autoridades provinciales de Tucumán porque surgió el tema en medios públicos y lo que padecía este chico era verdaderamente grave. Sí, y la también, crueldad, ¿no?, de los adolescentes sí, es una época difícil. donde no se mide absolutamente nada. Uno y se da cuenta después, de grande. uno reflexiona de Sí, grande. en ese momento... No hay mala intención No. tampoco, ¿no? Pero bueno, uno es tan... Pero siempre. tan directo en cierta etapa de la vida que, bueno, termina perjudicando a la persona que tiene algún tipo de situación que lo incomoda, ¿no? Y bueno, ¿cómo perjudica eso? Entonces en eso se pone fundamentalmente acento y también en promover la aplicación de buenas prácticas orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral. También, por último, en una última placa, otro de los objetivos es desarrollar políticas de promoción de la igualdad educativa que tenga por objeto la inclusión en las aulas con focos en las metodologías de trabajo, alternativas de evaluación y los contenidos, como así también en la capacitación para la detección temprana y combatir este acoso del que hablábamos anteriormente. Bien, entonces esa es una iniciativa que ingresó, que fue presentada por la diputada de Tucumán, que es una de las que se menciona bastante fuerte como quien puede presidir y dejar digamos, ocupar la banca que dejó Pablo Yeldin en la Mirá Comisión vos, de Salud. No sabía ese dato, muy interesante. Mira.
Está ahí una pelea con Goyán, podría ser. Un diputado, claro, porque quedó una banca sanitaria importante en el Frente de Todos. No sabía el dato de esta diputada, es muy interesante, porque el lugar que dejó Pablo Yedlin ocupó un rol muy importante en el Frente de Todos durante los 2 años de pandemia aquí en el Congreso. Sí, es una representante que viene básicamente del riñón del gobierno de Mansur. Es ministra de Salud. Claro. La de Catamarca, la ministra de Salud de Catamarca, la de Tucumán y el de Provincia de Buenos Aires, los 3 que... Exactamente, los 3 ministros del área de salud que ingresaban a la Cámara. Sí, así que ahí estará la disputa, también está el antecedente. No creo que con estos contendientes que tiene Carolina Gallar pueda volver a ocupar la presidencia de esa comisión, pero también había estado en su momento al frente de la Comisión de Salud. Tenés razón, es verdad, estuvo a bailar. Sí. Bueno, la verdad que habrá que ver, suponemos que giró a la Comisión de Salud específicamente. La Comisión de Salud, y hay que esperar que empiece el nuevo periodo parlamentario para que se puedan poner a consideración. Pero en caso de que sea ella misma la presidenta, la puede impulsar es un proyecto que puede llegar a tener un impulso. Bueno, Yedlin considera que avanzó con el proyecto de las vacunas, ¿no? Sí. El de la ley marco de la vacuna que Argentina incorporó con respecto al COVID y los contratos, ¿no? Yedlin es el autor, sí. Sí. Es justamente el autor de esa iniciativa, que si bien se trabajó con el Poder Ejecutivo, la impulsó. Sí, la trabajó él aquí en la Cámara de Diputados. Y se lograron otras cosas, otros proyectos como la ley de enfermería, por ejemplo. También. Hay otros proyectos que más allá de la pandemia... Bueno, esa fue también autoría de Yedlin. Sí, autoría de Yedlin, presentada en Casa de Gobierno junto al presidente, y luego tuvo un buen desarrollo aquí en el Congreso. Exactamente. Bueno, ayer estuvimos hablando también con la diputada de Salta, Verónica Caliba, del Frente de Todos, que vino al estudio a dialogar con nosotros. Justamente estaba Leo Fredes también, mirá, estaba Leo, estaba yo, y estaba Gaby Vulcano. Le aviso que el lunes no vengo. ¿No viene? No me puedo abandonar el equipo así. Hasta aquí llegué. Estas cosas al aire no las voy a permitir. Usted se va a arrepentir, dicen por ahí. Bueno, estuvo hablando Caliba de la cuestión de agenda de género. Nos ponemos un poco serios porque ella justamente hizo referencia a un hecho puntual en la provincia de Salta, a un asesinato que hubo respecto a una niña de la comunidad Huichi, y bueno, obviamente el repudio a esto que viene sucediendo con las mujeres, y sobre todo con las mujeres que pertenecen a las comunidades de pueblos originarios, y de eso estuvo hablando Verónica Caliba. La vamos a escuchar. Aquí muchas y muchos saben que nosotros, y particularmente desde mi autoría, presentamos un proyecto pidiendo que se declare la emergencia nacional en materia de violencia de género, fundamentada por la alta tasa de femicidios que hay y que no podemos revertir esa realidad. Bueno, siempre, todos los meses, a veces todas las semanas de cada mes, nos enteramos que hay un femicidio. Y en Salta, días pasados, violaron y degollaron a una nena de 12 años, Huichi, en el monte, y es una nena que estuvo absolutamente desprotegida, donde el Estado no pudo llegar para cuidarla y protegerla. Ha sido muy doloroso, en la más extrema pobreza, sin que esté el Estado y todas sus áreas ahí cuidándola, y ni siquiera dando el pésame y poniéndose a disposición de la familia para ver en qué ayuda. Ese fue un caso. Y otro, en los mismos días, otra joven Huichi que llega con su embarazo con problemas de salud desde Santa Victoria, desde Rivadavia al hospital de Tartagal, estamos hablando de más de 100 kilómetros de distancia. Llegó ya con el bebé muerto en el vientre, no la atienden en el tiempo necesario, o sea, hay violencia institucional. Ella también muere y no se le practica nunca la cesárea, y entregan el cuerpo de la joven y mientras la familia esperaba el bebé fallecido y la joven fallecida. Entonces fue una cosa muy brutal, ¿no? Esas violencias que los pueblos indígenas realmente sienten que los discriminan 100 veces, que la cuestión racial opera y pesa, que que sus vidas no valen y no cuentan, el respeto a su cultura. Y han sido jornadas muy duras y muy tristes. Anteayer fallecieron, y estamos hoy, 2 bebés por falta de agua. O sea, que ustedes me conocen a mí, saben que yo vengo planteando esto desde que asumí mi banca. Vengo felizmente
parte de una reunión de la Casa Rosada donde me pudieron escuchar al cabo de 2 horas y poder contar la realidad del mundo indígena, wichi, guaraní, tastil y coya, y de cada uno de los pueblos que habitan el territorio de la provincia, y que eso además se extiende a toda la nación, de la falta de perspectivas, de la falta de políticas públicas focalizadas para esta población, que es la más olvidada, y no hay derecho a que las nenas y nenes se sigan muriendo por desnutrición y por hambre, y yo lo voy a gritar a los 4 vientos, y es una responsabilidad de toda la dirigencia política, de nuestro gobierno, de los gobiernos provinciales y de toda la sociedad. Y vino Caliba a gritar a los 4 vientos, justamente, y denunciando todo lo que estaba ocurriendo en la provincia de Salta respecto a las mujeres, a las comunidades aborígenes, por sobre todas las cuestiones, que a mí, ya lo dije ayer, no quiero ser repetitiva, en 2 días no quiero decir lo mismo, pero la verdad que me indigna de sobremanera algo que ningún gobierno pueda tratar, avanzar y solucionar, y sigan siendo los pueblos más postergados. Sí. La verdad que es una cuestión del país, de la democracia, de la Constitución del 1994. Tremendo. De todo el sistema político. Tremendo. Esas cuestiones, esas problemáticas que no se terminan de solucionar. En cuanto a la agenda de género, Marcos me estaba recordando que ayer cuando hablaban con Mónica Macha, que estuvimos repasando su nota, justamente Macha había mencionado algunos proyectos que quedaban pendientes, lo estuvimos viendo igual hoy en este repaso, y decías, el proyecto de muerte perinatal, que es la Ley Joana. Ley Joana, muerte perinatal, la asistencia a las madres que pasan por la muerte de los bebés recién nacidos, y la atención y debido tratamiento por parte del personal de salud, que es un tema que se habla muy poco. El caso justamente de Joana tiene nombre propio, unas leyes con nombre propio, como le gusta decir a Melina. Generalmente las de género, ¿no? Marcos, género y salud. Me preparó hace un par de meses con todo es muy aplicado, Marcos. Sí, es de los mejores compañeros. Me voy lleno de elogios. A mí acá en la rutina me dijeron tirarle elogios a Marcos Giorgetti. Y es que a veces corresponde. Alguna vez me tenía que tocar a mí. A veces te toca. Bueno, espero que en algún momento cuando a ustedes les toque estar acá me tiren los elogios a mí. Claro. No, cuando terminamos, lo pueden decir. Ayer les tiré algunos. ¿Ya se da por cumplida o quiere más? No, usted, Fred, después tiene que decir que conduzco hasta mejor que Melina Fleiderman, más o menos. No, me pide mucho. Yo después le no nos hagan elegir a los columnistas. Bueno, Marcos Giorgetti justamente me había dicho antes de la columna de Fredes que tenía un dato importante para aportar respecto a lo que decíamos, ¿no? La obligatoriedad o no de la vacuna, este debate entre el gobierno bonaerense, podríamos decir, y la postura nacional. ¿Y qué dice? Es un poco lo que entiende la mayor parte del Frente de Todos, también el sector sanitarista, que es algo que corresponde al Ministerio de Salud. La inclusión o no de la vacuna COVID en el calendario obligatorio de vacunas. Esto a través de la ley 27.490, control de enfermedades prevenibles por vacunación. Ya lo dispone, artículo 7, si quieren los leo, es un cortito. Las vacunas del calendario nacional de vacunación, las recomendadas por la autoridad sanitaria para grupos en riesgo y las indicadas en una situación de emergencia epidemiológica, son obligatorias para todos los habitantes del país conforme a los lineamientos que establezca la autoridad de aplicación. Es decir, el Congreso de la Nación ya delegó la facultad de definir qué vacunas entran en el calendario obligatorio por ley, en esta ley de control de enfermedades, hace tiempo, y dispuso que sea la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Salud, el que disponga vía resolución qué vacunas entran o no en el calendario de vacunación obligatoria. Por eso las miradas están centradas desde el oficialismo en ver en qué momento la autoridad sanitaria, en este caso, define que es el momento para incluirla en el calendario obligatorio de vacunas, más que darle una ley especial a esa vacuna, que lo que puede llegar a hacer es poner en una condición de menor obligatoriedad al resto de las vacunas. Claro, bueno, vos sabés que ayer Fredes le preguntaba a Caliba, que es la autora de este proyecto para que sea obligatoria la vacuna contra el COVID-19, y le decía, porque Caliba decía, el proyecto no habla de ningún tipo de sanción a quien no se coloca la vacuna, pero habla de obligatoriedad. Entonces, es un poco... raro el concepto, ¿no? Porque si es obligatorio, bueno, es como el voto. Pasa? Es como el voto. Digamos, es obligatorio, pero no te pasa mucho. No, pero si tenés una sanción económica. Tenés una sanción, supuestamente la tenés. No sé si se cumple realmente el control, pero
pero tenés una en algún sanción momento por se no ir a había votar. hablado en cuanto al voto de la imposibilidad de salir del país, de no poder hacer trámite, de renovación del pasaporte, de renovación del documento, de la licencia de conducir, como para instar a que la gente lo haga, que es lo mismo que está pasando con la vacuna, de decir, bueno, el pase sanitario no vas a poder ir a un evento masivo, no vas a poder ir a algunos lugares, entonces a partir de allí decir, bueno, es obligatoria de hecho porque si no, no tengo vida social. Pero la obligatoriedad en sí es, como decía la diputada, es obligatoria, pero no hay sanción, entonces no es obligatoria. Hay que ver que, no recuerdo, ¿no? Pero qué pasa con las vacunas que te aplican en la edad escolar, ¿no? ¿Sabes? Sí. Yo me acuerdo cuando iba al jardín de 5 allá por el 1800, te venían y te aplicaban la vacuna en el mismo establecimiento, en el jardín de infantes. Yo recordé lo mismo. No sé si ahora con los niños Hoy sucede te piden, lo mismo. te piden el calendario de vacunaciones para la escolarización. Exactamente. Bueno, vamos a seguir debatiendo sobre esto, vamos a seguir debatiendo la semana que viene. Leo Fredes va a volver la semana que viene, no va a abandonar el barco. Viene, le traigo la lista de las comisiones bicamerales que hay en el ámbito. Me gusta, se comprometió. Giorgetti vuelve la semana que viene. Vuelvo a mis días habituales. Yo voy a volver la semana que viene, vamos a estar con toda la información, obviamente desde el Congreso. Ha sido un placer, Marcos, un gusto. Leo, Igualmente. y ha sido un placer compartir con ustedes y esperamos que ustedes también hayan tenido el mismo sentimiento que nosotros del otro lado. Así que los esperamos el lunes que viene a las 14 horas en la primera edición. Ahora siguen con él, con el mejor sin dudas de la pantalla de TV, Pato Méndez. Hasta luego.